al anunciar que por vía de un acuerdo administrativo se quiere mandar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. En enero del 19 empezaron una serie de discusiones acá en el Senado de la República para modificar la propuesta de inicio del presidente respecto a hacer de la Guardia Nacional un cuerpo militar. Acá en el Senado hicimos un diseño constitucional que se entienda claramente que es una fuerza civil. Lo que ha venido sucediendo de manera reiterada es un fraude a la Constitución. Hoy por hoy, la Guardia Nacional tiene poco más de 115,000 efectivos, 118,000, de los cuales el 85% son militares. Se capacita en instalaciones militares. Los efectivos militares siguen dependiendo de la Sedena. Los mandos son militares, incluso se ha tenido diría yo, atrevimiento de mandar un oficio dentro de la propia Guardia Nacional para que no haya civiles mandando sobre militares. Hay capacitación militar, adscripción militar, mando militar, violando lo que dice la Constitución. Ahora, el presidente, en un lance aún más de la sistemática violación a la Constitución, ya podríamos decir el presidente es un violador sistemático de la Constitución, al no tener los votos, al no tener el reconocimiento del pueblo de México en la legitimidad y capacidad para modificar la Constitución, porque para eso tendría que tener la representación en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y no la tiene. Es mandato del pueblo de México que el presidente y su grupo político no puedan modificar la Constitución. En lugar de atender ese mandato ciudadano, el presidente le quiere dar la vuelta cometiendo un fraude a la Constitución. Pero está fuera de duda que la modificación de la Constitución es de facultad del Congreso. Sí puede hacer acuerdos administrativos, pero no le permite ni se le faculta para violar la Constitución. Esa es la primera discusión. La primera discusión es que el presidente no puede hacer acuerdo alguno que viole la Constitución. Segundo, el modelo de lo que hoy está sucediendo, infelizmente, le da a Andrés Manuel López Obrador la razón histórica a Felipe Calderón. El modelo militarista está llevado al extremo que ni siquiera Felipe Calderón lo hubiera imaginado. Hoy, lo que hace Andrés Manuel López Obrador es darle la razón a Felipe Calderón, les guste o no les guste. La presencia del Ejército, de la Marina, de las Fuerzas Armadas en la vida pública, el excesivo poder y presupuesto que hoy tiene, ni siquiera estuvo de cerca en lo que hizo Calderón o Peña. Hoy López Obrador le da la razón histórica al modelo militarista de Felipe Calderón. Y eso es lo peligroso. López Obrador, como opositor, dijo exactamente lo contrario de lo que hoy está haciendo. Y por eso es tan peligroso, porque avanza un modelo militarista de extraordinario riesgo. Ahora bien, nos dicen que es la única posibilidad. Los números que reporta la Guardia Nacional son realmente ridículos. La Guardia Nacional tiene poco más del 20% de la capacidad de fuerza de las policías del país. Y el año pasado, la Guardia Nacional reportó el 2% de las detenciones. Tiene 20% de la capacidad de fuerza y 2% de las detenciones. Revisen, por favor, el reporte que nos envió el propio gobierno a la Estrategia Nacional de Seguridad en abril pasado. El número de presentaciones de la Guardia Nacional al Ministerio Público Federal es ridículo. Menos de 50, con más de 115,000 efectivos. Claro, como la Guardia Nacional está persiguiendo migrantes, como la Guardia Nacional está entregando fertilizantes, como la Guardia Nacional está cuidando tanques de gas, del gas de bienestar, como la Guardia Nacional está cuidando a los funcionarios de Morena, como la Guardia Nacional está haciendo cualquier otra cosa menos lo que se le mandó constitucionalmente, los números son ridículos. ¿De qué sirve un modelo de seguridad que reproduce los peores vicios de los sexenios anteriores? ¿De qué sirve un modelo de seguridad? ¿Para qué quieren el ejército si le dan órdenes de no intervenir? El problema de fondo es el ridículo modelo de seguridad que tiene este gobierno. Y encima quiere violar la Constitución.
Por eso deben tener la absoluta certeza que desde el Grupo Plural nos vamos a poner con los medios pacíficos y legítimos y legales en todo lo que significa avanzar la militarización. Iremos a los tribunales que se requieran. Nos opondremos política y socialmente, pero no podemos permitir que esta llamada izquierda, que traiciona su historia, avance en un modelo autoritario de México. Por eso les queremos decir que haremos todo el bloque para trabajar con los demás grupos de oposición para el momento procesal oportuno acudir a la Suprema Corte y a donde fuera necesario. Muchísimas gracias por su atención. Si alguno de los compañeros de los medios tuviera alguna pregunta, de lo contrario le leería una pregunta. Sí, les pregunta Claudia Flores Barreto de N+. Senador, queda claro que para ustedes en el Grupo Plural lo ven como un golpe a la Constitución este anuncio del presidente. La presidenta Olga Sánchez Cordero hace unos minutos declaraba que ella sabe que va a tratarse más bien de enviar una iniciativa de ley, que así le ha dicho el presidente, a este Senado o a la Cámara de Diputados para lograr ese objetivo. ¿Usted considera que una iniciativa de ley tiene posibilidad de declararse constitucional, aun cuando la Constitución tiene una redacción muy clara en materia del mando civil de la Guardia Nacional? Es para efectos constitucionales lo mismo. Un decreto, una ley no están por encima de la Constitución. Lo que sí sabemos es una práctica reiterada de hacer un fraude de la Constitución. Pasó eso con la discusión energética. ¿Qué ha significado? Que el Senado, el bloque de contención, hemos acudido más de 30 veces a la Suprema para contener las ilegalidades y las inconstitucionalidades que aquí creen que porque tienen los votos pueden hacer. Llamamos al Poder Judicial y en particular a la Suprema Corte de Justicia a que no sea cómplice pasiva del Poder Ejecutivo, que resuelva ya de fondo los temas que tiene pendientes en materia de militarización y que genere ya una contención en materia de su mandato en defensa de la Constitución. Aunque sea una ley, es inconstitucional. Lo que el presidente anunció y eventualmente están cambiando de parecer por la reacción que hubo, es que entonces ya no va a ser un decreto administrativo, sino que es una ley. Esencialmente creo que eso es una reacción a lo que se presentó en defensa de la Constitución. Pero el efecto es el mismo. El efecto es el mismo, sigue siendo inconstitucional. Oiga, senador, y en otro tema preguntarle, ¿el Grupo Plural ya tiene alguna decisión respecto a quién va a apoyar como presidente de la mesa directiva? Se hablaba de que hubiera la posibilidad de que la oposición esta vez tuviera un candidato propio. ¿Han avanzado en este sentido? No hemos avanzado, tenemos nuestra reunión plenaria el lunes 29 de agosto, ahí definiremos, vemos que hay una guerra civil en Morena, estamos pendientes de ver qué pasa y estamos pendientes de lo que pueda suceder con los demás grupos parlamentarios. Y en esa asamblea van a definir su voto, en todo caso. Con base a la información que veamos, tomaremos una decisión. Hoy por hoy no tenemos una posición definida. Gracias. Tenemos más preguntas. Le pregunta ahora Mayolo López de Grupo Reforma. Gracias, Emilio. Solo para consultarte, ¿qué opinión tienes de los hechos de violencia que vimos ayer en Zapopan y en varias ciudades de Guanajuato? Yo creo que la discusión de la Guardia Nacional tiene que ver de fondo con una necesidad de revisar el modelo de seguridad. Todos los indicadores en este gobierno están peor. Están peor los homicidios, están peor los feminicidios, los homicidios y asesinatos en contra de periodistas. En lo que va el año, el número de masacres es aterrador. Lo que hemos visto es un repliegue del Estado con respecto al control territorial del narco. Lo que sucede en distintas entidades de la República debería ser un llamado suficiente y eficiente para que el presidente atendiera el llamado que están haciendo distintos actores y sectores. El Senado ha llamado un diálogo sobre la seguridad, la Conferencia del Episcopado Católico ha llamado un diálogo, los jesuitas han llamado un diálogo, los religiosos han llamado un diálogo. Hay un clamor de la necesidad de hacer una revisión del modelo de seguridad. Y lejos de hacer eso, en un lance autoritario, en un golpe a la Constitución, el presidente habla de lo de la Guardia Nacional. Me parece que está absolutamente extraviado el presidente y me parece que el coste significa más pena, más dolor y más sufrimiento para el pueblo de México. Bueno, sí es cierta la versión de que el ejército atestiguó una reunión de grandes capos, ¿por qué no se intervino? ¿Y por qué no vimos ayer a la fuerza pública
en Irapuato, en Celaya, en Zapopan. Si eso es cierto, si la información de que el ejército desiguó, estamos llegando a niveles de una omisión criminal. Se pueden violar los derechos por acción y por omisión. Si esa información es cierta y verídica, estamos llegando a niveles de omisión criminal. ¿Alguien más, compañeros? De lo contrario, senador, le voy a dar lectura a una pregunta que le envió Gerardo Segura de Azteca Noticias. Es sobre el tema de la Guardia Nacional. Él le pregunta, ¿cuál es el papel que debe jugar la Corte para defender la Constitución y la ley en el caso de la Guardia Nacional, una vez que se interponga la acción de inconstitucionalidad por el acuerdo para que se forme parte de la Secretaría de la Defensa? Perdón, estaba mencionando mi nombre. En síntesis, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el papel de la Corte? Ya, gracias. A ver, acá la mayoría cree que porque tiene los votos puede violar la Constitución, lo cual es un gravísimo error. Lo hemos visto de manera reiterada. Al contrario, tendrían que ser los primeros obligados. Hemos acudido en distintos momentos. La Corte no está resolviendo los temas de la militarización. La presidencia de Arturo Saldívar es por lo más obsequiosa con este gobierno. La presidencia de Arturo Saldívar está haciendo en realidad un cuestionamiento que lleva al ridículo el papel de la Corte como contrapeso y en el Pacto Federal. Ojalá el Pleno de la Corte resuelva pronto estos temas, porque necesitamos que dejen de ser cómplices pasivos. Necesitamos que el Poder Judicial asuma el mandato constitucional que tiene, porque hoy por hoy está más empeñado el presidente de la Corte de estar en inauguraciones del presidente, en eventos del presidente como dama de compañía, y no como titular de un poder federal. Muchísimas gracias. A usted, senador. Gracias. Buenas tardes.